tardes. Bueno, en primer lugar, lógicamente, agradecer la invitación. Gracias, Gino y Paco. Pero me gustaría, sobre todo, felicitar a la universidad y al equipo por la iniciativa, ¿no? Yo creo que han sido estratégicamente inteligentes de anticiparse al futuro de la gestión deportiva que este país necesita, y que estoy convencido de que en muy poco tiempo pues van a ser unos líderes por necesidad. Y esto lo vamos a intentar ver a lo largo de la exposición. A mí me gusta hablar no de planificación estratégica, sino me gusta hablar de dirección estratégica. Yo ya siempre digo que planificación sin dirección no suele ser efectiva. Por tanto, el enfoque de la presentación va a ser de planificación y dirección estratégica, y en ese sentido, bueno, agradecer a mis dos compañeros que me han puesto el tema muy bien orientado para que yo ahora pueda rematar con un, digamos, un contenido un poco más áspero y un poco más teórico, pero que intentaré, en la medida de lo posible, hacerlo a través de algunos ejemplos. Por tanto, la presentación va a ir, digamos, saltando entre una parte, digamos, un poco más conceptual y académica y una parte un poco más aplicada, con algunos ejemplos de aquellas experiencias que han funcionado dentro de la planificación y dirección estratégica. Bueno, ¿por qué planificar? ¿Dónde está la importancia de la planificación? Y esto era una de las preguntas que me hicieron hace poco, antes de venir aquí, en una de las revistas de la universidad. Es evidente que el deporte es un producto, lo ha explicado muy bien el profesor Tudela, pero sobre todo es un sector productivo, es decir, realmente se ha convertido en una industria que genera un porcentaje importante del Producto Interior Bruto en muchos países, una industria que genera muchísimo empleo, y por tanto, digamos que un elemento muy importante a tener en cuenta. Digamos que en los últimos años posiblemente ha sido el sector industrial que más ha crecido en términos globales, pero también hay que tener presente que es un sector frenético, muy rápido, muy cambiante. Por tanto, hay que estar muy bien preparado y hay que planificar con mucha estrategia qué es lo que tenemos que hacer para conseguir que nuestra entidad, nuestra organización, se proyecte en el futuro de manera temporal y asegurar el éxito y la supervivencia. Hoy en día es esencial tener una meta, tener un objetivo. Y evidentemente la improvisación de las décadas pasadas ya no es viable con el éxito en el deporte y sobre todo con la correcta gestión de las organizaciones de deporte. Cuando intentamos buscar el porqué de la planificación, en definitiva lo que queremos es controlar que lo que pasa, pasa como nosotros queremos que pase. Es decir, queremos ejercer influencia sobre los eventos que están por venir. ¿Qué debo hacer hoy para garantizar que mañana suceda y que suceda como yo quiero que suceda? En definitiva, planificar es decidir por anticipado qué, cuándo, dónde y cómo. Es un esfuerzo, digamos, para proporcionar el control de lo que va a pasar. En resumen, lo que queremos es diseñar el futuro que deseamos. Hoy en día planificar significa anticiparse a los problemas, o al menos estar mejor preparado para cuando lleguen los problemas, para dar una respuesta adecuada. Esta diapositiva solamente quiere mostraros que planificar es un proceso complejo. Necesita de muchos elementos y sobre todo necesita de la toma de decisión, de la correcta toma de decisión. Para eso, lógicamente, las relaciones humanas son fundamentales. Hoy hablábamos muy bien
que para conseguir el auspicio, ¿verdad?, hay que hacer lobby. Bien, pues las relaciones humanas, evidentemente en el mundo del deporte y en cualquier sector, son claves para conseguir el éxito. Hay un elemento muy importante y es que la evolución de la gestión deportiva ha sido también trepidante, como es el propio sector. En los años 80, años 90, hablábamos fundamentalmente de una gestión de carácter operativo, que se ha ido transformando, aprovechando el conocimiento que ya hay de la planificación estratégica en otros sectores más avanzados, pues la planificación estratégica en el mundo del deporte hoy en día, que me permite hacer una gestión operativa mucho más acertada y sobre todo orientada en el medio y largo plazo. Hay un elemento clave. Si no sabe usted a dónde va, es probable que no llegue a ninguna parte. Por tanto, necesitamos realmente definir muy bien qué es lo que queremos conseguir. Esto ya lo decían en las primeras jornadas de este congreso, las tres, digamos, personalidades clave, o tres de las personalidades clave en el mundo del deporte en Perú. Al final, la mayoría de los gestores administran por crisis. Son auténticos bomberos. Van con la manguera intentando apagar fuego porque normalmente nos tenemos que concentrar en lo urgente y nos olvidamos de lo importante. Pues esto es lo que hay que cambiar, y esto se puede cambiar si somos capaces de aplicar la planificación estratégica al deporte. En definitiva, lo que queremos es salir del día a día de la organización, es decir, tener un momento que nos permita proyectar con un esquema a medio y largo plazo para saber a dónde quiero llegar. La planificación estratégica nos da claridad sobre lo que se quiere lograr y sobre todo cómo lo vamos a conseguir. En definitiva, es un ejercicio que consiste en aclarar lo que una organización trata de conseguir y cómo se propone conseguirlo. Y esto se está haciendo o se aplica a través de los planes estratégicos. Si yo preguntara en la sala, ¿quién tiene un plan estratégico? Posiblemente muchos de vosotros, o de ustedes, lo tendrían. El problema que hay es que muchas veces esos planes estratégicos solo se hacen para cumplir el requisito. Luego no se aplican, no se ejecutan, por tanto no hay dirección estratégica. Y cuando se ejecutan, en la mayoría de las ocasiones, casi nunca se evalúan, casi nunca se controlan. Bien, pues eso hay que cambiar. Y hay que cambiarlo para permitir, sobre todo, dar respuesta a quiénes somos, qué capacidad tenemos y qué podemos llegar a hacer, qué problemas estamos tratando, qué influencia queremos causar en el ámbito en el que yo trabajo, qué asuntos críticos tenemos que responder y dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades. Bueno, pues una de las grandes prioridades del deporte peruano, evidentemente, van a ser los Juegos Panamericanos de Lima del 2019. Y pongo este logo intencionadamente, porque es el logo de la candidatura. Y la gran pregunta, que yo no sé muy bien si aún tiene respuesta, es saber si los Juegos Panamericanos serán la gran oportunidad para el desarrollo del deporte del Perú. ¿Qué piensan? Si no aprovechamos esta oportunidad, ¿cuál vamos a aprovechar? ¿Cuántas oportunidades más tendremos en el futuro? Posiblemente ninguno de los que estamos en la sala lleguemos a tener una oportunidad tan importante como esta. Así que aprovechemos. Claro, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las veces cuando se piden proyectos de esta dimensión, digamos que además suele ser, digamos, el proyecto o el producto estrella de la industria del deporte, ¿no? Los grandes eventos deportivos. Pues muchas veces se solicitan porque está bien, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hacer nosotros unos Juegos Panamericanos? Queda fenomenal. Pero no se ha definido con anterioridad el por qué y el para qué. Es decir, no ha habido una visión a la hora de solicitar esa actividad.
¿Qué legado queremos que nos dejen los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima y en Perú? Y eso muchas veces depende del plan de viabilidad, es decir, a mí me gustaría saber si se ha hecho un plan de viabilidad de este proyecto antes de llegar a solicitarlo. Bueno, mejor no lo preguntamos para no caer en la tentación. Sí es importante tener claro que el plan de viabilidad es el documento que me permite analizar la rentabilidad de un proyecto. La rentabilidad no siempre es económica, pero tiene que tener rentabilidad de algún tipo. Tenemos que analizar que el impacto que va a generar este evento realmente merece la pena solicitar. Por tanto, es una aproximación estratégica a la idoneidad o conveniencia de organizar un evento deportivo. Evidentemente, los Juegos Panamericanos de Lima del 2019 son una gran oportunidad y son, seguro, muy rentables desde muchas perspectivas. Por tanto, generarán un impacto, o debemos de trabajar para que generen un impacto que realmente sea un legado para el futuro del deporte y para el futuro de la sociedad peruana. Normalmente tenemos que analizar, cuando hacemos ese plan de viabilidad, las motivaciones de carácter socioeconómico para solicitar un evento. Y esas motivaciones pueden, bueno, aquí hay algunas, seguro que hay más, pero estas podrían ser de las más importantes, el impacto económico que puede dejar ese evento, directo, indirecto, inducido, el incremento sobre el turismo, mejora la imagen, el posicionamiento de la ciudad, de la región o el país, la regeneración urbanística, de manera que se hacen incluso infraestructuras generales, no solo infraestructuras deportivas, se transforma la ciudad, se crean carreteras, se mejoran los aeropuertos, etc. Aumento de la práctica deportiva y la adherencia al deporte. Este elemento también es muy importante, especialmente, como luego veréis, por la visión que hay en este país de cara al futuro de la práctica deportiva. La cohesión e ilusión social, también muy importante, ¿no? Hablábamos de que incluso hay algunos datos que hablan de que puede llegar a incrementar, ¿no?, de ganar el campeonato del mundo, incrementar el Producto Interior Bruto. En España, que ganó ese mundial, ¿verdad?, tuvo un incremento importante, pero desgraciadamente en los últimos años ha habido una reducción considerable de ese Producto Interior Bruto. Y mejora del apoyo económico, tanto público-privado, al deporte. Es decir, cuando se celebren los Juegos Panamericanos de Lima, tenemos que haber conseguido que exista una mayor cultura del deporte en el Perú. Y por tanto, va a ser más fácil que esos proyectos que algunos estáis intentando colocar y llamando a una puerta y a otra puerta y no conseguís éxito, después de estos Juegos, ojalá haya una mayor apertura y un mayor entendimiento de la importancia del deporte como sector estratégico en el desarrollo de una sociedad. Normalmente las motivaciones suelen ser más de una, la combinación de todas ellas o de varias de ellas. Un elemento clave en la planificación estratégica, lógicamente, es la temporalización. Es decir, lo que nos asegura que vamos a hacer las cosas bien es que sabemos cuándo tenemos que terminar cada una de las actividades, actuaciones o proyectos que hemos definido. Y esto es clave, y es especialmente clave cuando además tenemos que organizar un evento que tiene una fecha determinada. Cuando hablamos de organizar los Juegos Panamericanos de Lima, en el 2019, tienen que ser en el 2019 y además en las fechas que hemos determinado. No podemos decir, mire usted, es que voy atrasado, déjemelo usted para el mes de diciembre. O mejor me lo deja ya en el 2020, que me va un poquito mejor. Evidentemente es muy importante la planificación. Bueno, algún ejemplo: la candidatura de Madrid del 2020, ¿verdad?, que al final no tuvo el éxito esperado, pero digamos que desde el punto de vista de la planificación tenía muy claro todos los pasos que había que dar. Y de hecho, normalmente en la solicitud de un evento deportivo, pues nos encontramos con determinadas fases que hay que ir cumpliendo y que hay que ir cumpliendo en las fechas que están estipuladas. Para eso es muy importante, ¿verdad?, y por eso insistimos en que todavía estamos a tiempo, pero que hay que hacerlo ya, cuáles son las motivaciones y la visión por la que se quiere organizar un evento. Y esto hay que definirlo, y hay que definirlo conjuntamente entre todos los sectores clave, entre todos, digamos, los agentes que tienen que conseguir que los Juegos Panamericanos sean un gran éxito.
un elemento fundamental en la organización de un gran evento deportivo internacional es precisamente el legado. Madrid hacía, o la candidatura de Madrid a los Juegos del 2020, decía: queremos organizar unos Juegos inteligentes, pero sobre todo queremos dejar un legado inteligente, desde diferentes esferas, ¿no? Pero lo más importante, fijaros, es que normalmente la extensión temporal del impacto de ser sede de un gran evento va mucho más allá de la propia celebración del evento. Hay un ejemplo muy cercano para Paco y para mí, ¿verdad?, que son los Juegos de Barcelona en el año 92. Los Juegos de Barcelona transformaron la ciudad, convirtieron a Barcelona en una ciudad, fijaros, que miraba hacia la montaña, en una ciudad que se giró para mirar hacia el mar. Y hoy en día, todavía, 22 años después, Barcelona sigue teniendo un legado de los Juegos Olímpicos del 92, porque se ha convertido en una referencia turística gracias a la regeneración urbanística que supuso para la ciudad la organización de los Juegos de Barcelona. Por tanto, desde esa perspectiva, yo quiero insistir, y esto es una temporalización, por ejemplo, de la Universiada de Invierno, que se va a organizar en febrero del 2015 en Granada, en mi ciudad, que el elemento del tiempo, una vez que se celebra, es quizá el elemento más importante, porque el legado de ese evento puede extenderse décadas. ¿Quién conoce, quién sabe de qué ciudad estamos hablando aquí? ¿Quién conoce ese monumento? ¿A alguien le suena la Alhambra? ¿Vale? Esto es un monumento nazarí de la época árabe, que durante prácticamente 7 siglos pues estuvo, dicen que ocupando, pero afortunadamente yo creo que fue una gran experiencia para esa ciudad y para todo un país, que fue una época musulmana que tuvo España y particularmente la ciudad de Granada. La Alhambra es un monumento, el monumento más visitado actualmente en España, y está en la ciudad de Granada, que es mi ciudad, donde yo vivo, donde doy clases en la universidad. Pero fijaros que en nuestro caso, cuando definimos la planificación estratégica y definimos la visión de la organización de una universidad de invierno, que es como si fueran unos Juegos Olímpicos para estudiantes universitarios, en Granada fue porque queríamos posicionar a una ciudad que tiene una gran referencia cultural, también como una gran referencia deportiva. Queríamos convertir a Granada milenaria en la capital meridional de los deportes de invierno en Europa. Y esta fotografía lo dice todo, es mezclar los elementos culturales, ese gran patrimonio, esa riqueza patrimonial, con la parte, digamos, de naturaleza y de la práctica de los deportes de invierno. Bien, pues con esto lo que quiero expresaros es que el esquema básico de la planificación estratégica, de todo el proceso de planificación estratégica, es muy sencillo. Y lo tenéis en la pantalla. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿dónde estamos? Lo segundo que nos tenemos que preguntar es, en función de dónde estamos, ¿a dónde queremos llegar? Y lo tercero que hay que hacer es cómo conseguimos llegar a esa meta. Bien, pues aquí creo que podemos tener un ejemplo muy claro, ¿no? Es decir, el cómo creo que puede ser, o que debe de ser, la organización de los Juegos Panamericanos en el 2019. En definitiva, lo que buscamos es generar una brecha. Una brecha significa que pasar de una situación actual a través de diferentes elementos, de diferentes proyectos, de diferentes actuaciones, en el tiempo alcanzar los objetivos y por tanto conseguir una situación deseada. Y eso se va a hacer a través de diferentes herramientas, donde evidentemente la planificación estratégica es el elemento, digamos, el vehículo que va a conseguir que eso ocurra. Y para eso, en la planificación estratégica se dan diferentes etapas. Desde la planificación previa del proceso, porque
porque hay que definir bien qué es lo que quiero hacer y cuáles son las fases, al análisis del contexto, a la visión, a la misión y los grandes objetivos, a los valores de la entidad, a las estrategias que tenemos que definir, a los programas, a los proyectos y a la evaluación de todo ese proceso. Esto es sencillamente una representación gráfica del proceso, de un ejemplo determinado, de un plan sobre la natación de alto rendimiento en España. Esas 4 fases que veis ahí, digamos que son 4 fases que normalmente se tienen que dar en un proceso de planificación estratégica. Primero, organizar qué es lo que quiero hacer, es decir, esa fase inicial de definir bien los pasos que tengo que dar y las personas y el equipo humano que va a participar en el proceso. Hay que formular el plan, hay que formular las estrategias, hay que implementarlo, hay que ejecutarlo, por tanto hay que hacer ese proceso de dirección estratégica y finalmente hay que evaluar todo el proceso para retroalimentarlo y volver a hacer las correcciones que corresponden. Aquí podéis ver esas 2 grandes, digamos, etapas. La etapa previa, digamos, de planificación, es decir, donde tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Con la meta, con el análisis del entorno, con los factores, digamos, ambientales a nivel externo y organizacionales a nivel interno, y con la formulación y selección de las estrategias, que se van a basar en una serie de programas, de proyectos, de diferentes actuaciones, y la fase en la que la parte de planificación y por tanto los elementos teóricos pasan a la práctica y hay que hacer una implementación de esas estrategias. Por eso, cuando yo decía al principio de la presentación que no se puede hablar solamente de planificación estratégica, hay que hablar de planificación y dirección estratégica. Bueno, algunos objetivos de la planificación estratégica, por no reiterar, vamos a pasar. Este sería un esquema de ese proceso de planificación, es decir, hay que hacer un análisis del entorno, el diagnóstico de la situación que me rodea, tanto de manera interna como de manera externa. Hay que definir la misión y la visión, que en definitiva, digamos que sería como el resumen de los objetivos generales. Hay que definir unos objetivos estratégicos, hay que definir unos proyectos o programas o actuaciones, y de ahí hay que definir unos indicadores que me van a permitir evaluar y hacer un seguimiento del plan. Todo esto, cuando se repite anualmente, se llama el plan operativo anual, pero normalmente los planes estratégicos, ¿cuántos años suelen durar? Suelen ser de 4 o 5 años, ¿vale? Normalmente van vinculados también, digamos, al mandato constitucional, ¿no? El mandato político que suele haber de 4 años, o incluso en el ámbito del deporte a los ciclos olímpicos. Bien, pues en esa fase inicial de diagnóstico necesitamos saber dónde estamos. Acordaros del esquema básico de la planificación. Lo primero que tenemos que conocer es dónde estamos. Dice, nadie sabe dónde va si no sabe dónde se encuentra. O de otra manera, no es posible decidir dónde queremos ir si no sabemos dónde nos encontramos. Por eso es tan importante esa definición inicial. ¿Qué pretendemos con el análisis del entorno? Pues pretendemos identificar cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Cómo nos afectan los factores externos a la entidad y cómo nosotros podríamos llegar a controlarlo. Cómo nos limitan nuestros factores internos, aquellos que forman parte de la organización, y cuáles son las amenazas y las oportunidades de futuro para nuestra entidad. En definitiva, el análisis del entorno requiere abarcar, digamos, información pues, de todos esos sectores, de todos esos stakeholders, ¿no? De esa, digamos, agentes que son importantes dentro de la organización. Y se hace a 2 niveles, el análisis externo y el análisis interno. Sin entrar en lo que sería un poco la teoría de la planificación estratégica, sí sería muy importante decir que hay diferentes herramientas, ¿vale? Esta herramienta, por ejemplo, el análisis Pestel, que se hace desde diferentes ámbitos, a nivel político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal. El análisis SWOT, ¿no? En
la terminología inglesa, o DAFO, o FODA, como queráis llamarlo, que en definitiva es una herramienta de diagnóstico a priorístico y que es muy popular, y que en definitiva lo que quiere identificar es los elementos externos, positivos y negativos, y los elementos internos de la organización a nivel negativo y positivo. Es decir, amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas. Y otra herramienta muy útil, que es cómo podemos transformar esa SWOT en algo, digamos, que vaya en favor de la entidad. Y eso se llama la estrategia CAME, que en definitiva es corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar oportunidades. Una vez que hemos hecho el análisis inicial, tenemos que definir a dónde queremos ir. Es decir, ya sabemos dónde estamos y ahora tenemos que definir a dónde queremos llegar. Y para eso, lo más importante es definir nuestra meta, ¿no? La visión de nuestra entidad o del proyecto, en definitiva, el futuro que deseamos. Definiendo también la misión y los objetivos, lógicamente vinculados a los valores de esa organización. En definitiva, fijaros, lo que pretendemos es plantear bien el problema, porque si lo planteamos bien, ya tenemos la mitad de la solución. ¿A quién le suena esa visión? Que la sociedad peruana sea líder a nivel latinoamericano en el deporte competitivo y la práctica masiva del deporte. ¿Es la visión de quién? Del IPD, efectivamente. Dentro del plan estratégico que hay definido del 2012 al 2015. Posiblemente ya no llegue, ¿no? El 2015 no le va a dar tiempo a convertirse en líder latinoamericano. Pero lo importante es que los planes estratégicos, y especialmente los elementos, digamos, fundamentales de los planes estratégicos, tienen que perdurar más en el tiempo. No se puede definir una visión a solo 4 años cuando se pretende ser un líder latinoamericano en la práctica del deporte a nivel competitivo y a nivel de práctica masiva. Se necesitan muchos más años. En 4 años no se puede conseguir eso. Entonces, hay elementos del plan estratégico que se tienen que definir a más largo plazo. Y yo animo muchas veces a que nos salgamos de ese esquema de los planes estratégicos a 4 o 5 años. Hay elementos de los planes estratégicos que requieren, que son más operativos y que por tanto no pueden ir, digamos, proyectados a tan largo plazo, pero hay factores que son necesariamente proyectar a más largo plazo. Por tanto, cuando hablamos de la visión, lo que quiere es definir y concretar nuestras metas, permitiéndonos visualizar anticipadamente la imagen exacta de lo que va a ser nuestro éxito. La visión es la definición de nuestro futuro construida sobre nuestros deseos más elevados. Y esto es muy importante, porque en definitiva lo que queremos es alcanzar un sueño que sea alcanzable. Llegar a esta definición es básico, pues no olvidemos, fijaros, que es en el futuro donde vamos a pasar gran parte de nuestros días, de nuestros años. Por tanto, la visión es un enunciado que debe ser breve, pero que exprese el estado futuro deseado de una manera realista y posible de alcanzar. Es un sueño, un estado ideal, define la dirección a seguir. Y bueno, hay algunos elementos que son importantes y la visión debe ser compartida por todas las personas que forman la entidad, o por lo menos que van a tener responsabilidad en la implementación de ese plan estratégico, ¿no? De amplio alcance, por supuesto debe ser positiva e inspiradora y por tanto debe de permitir convencer a las personas y a los, digamos, al factor humano de la entidad en que se puede alcanzarla y en que merece la pena invertir esfuerzo en ello. Todo lo que somos capaces de soñar, somos capaces de conseguirlo. Esto es una visión, ¿verdad?, de un entrenador de la NBA. Y esta es muy conocida, ¿verdad? Yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez, ¿no? Que nuestros hijos sean juzgados por su carácter y no por el color de su piel. Bien, pues esto sería todo lo vinculado con la visión. Otro elemento importante de una entidad es cuál es su misión, es decir, la razón de ser. Y en este caso, pues tenemos la misión del IPD. Somos el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, promotor, facilitador y articulador
del desarrollo del deporte en el país a través de una organización eficiente con vocación de servicio. Parte del Plan Estratégico 2012-2015. Bueno, en definitiva, la misión es, por resumir, la razón de ser que justifica nuestra existencia como entidad, organización o centro deportivo. Es decir, ¿por qué la Federación de Balonmano existe? La Federación de Balonmano del Perú. ¿Cuál tiene que ser su razón de ser? ¿No? Pues el desarrollo del deporte en el Perú. Pues eso, digamos que es la misión. Bien, pero esa misión tiene que trasladarse, tiene que transformarse en objetivos que sean alcanzables, que sean tangibles. Esos objetivos son las situaciones a las que esperamos llegar o los resultados que esperamos lograr con la implantación de determinadas acciones. De esa manera, tenemos que conseguir que esos resultados terminen siendo positivos para la organización. Bien, pues aquí tenemos, por ejemplo, los 3 objetivos estratégicos del IPD. Dos de ellos, los 2 primeros, son de carácter, digamos, externo, y el tercero de carácter interno, de mejora de la capacitación profesional de los trabajadores de IPD. Bien, esos objetivos generales, ¿verdad?, tienen que estar vinculados un poco con la política de la organización, con los valores de la organización. Suelen ser en ocasiones corporativos, ¿verdad?, y identifican a toda la entidad. No siempre, fijaros, digamos que estos objetivos pueden tener, o deben tener siempre también una perspectiva a medio y largo plazo. Pero no siempre tienen por qué ser los mismos, porque evidentemente conforme vamos alcanzándolo, pues vamos corrigiéndolo y vamos mejorando. En definitiva, son la tarjeta de presentación de la entidad. Por tanto, tienen que ser pocos, porque además normalmente hay que sabérselo. Si a ti te preguntas cuáles son los objetivos de tu entidad, pues tú debes de saberlo. Bien, los objetivos generales se tienen que convertir en objetivos más operativos. Hay gente que les llama estratégicos, a mí me da igual el nombre. En definitiva, es aquellos objetivos que se puedan medir, que puedan darnos una idea de si realmente estoy alcanzando lo que quiero alcanzar. Por tanto, tienen que poder ser medibles a través de los indicadores. Estos objetivos pueden ser de carácter externo o interno, en función de si hacen en relación a digamos, el círculo de influencia, o si son vinculados directamente a una mejora de la propia organización. Bueno, a ver, ahora sí que vamos para la nota. ¿Quién de ustedes conoce a esta deportista? ¿Alguien sabe al menos de qué país? España. Bueno, ahí os lo he puesto fácil. ¿De qué deporte? Bádminton. Es la actual campeona del mundo de bádminton en individual. El bádminton en este país es bastante conocido. De hecho, es uno de los deportes más conocidos que lo ha sido en España prácticamente hasta que esta deportista ha sido, o se ha quedado campeona del mundo en agosto en Dinamarca. ¿Alguien sabe quién es el país predominante en este deporte? Son fundamentalmente los países asiáticos, del sudeste asiático, pero la gran potencia mundial es China. ¿Alguien sabe cuántas campeonas del mundo individual femenino ha habido que no sean asiáticas? En toda la historia de los campeonatos del mundo solamente 3. 2 danesas y una española. Qué cosa rara. Bien, pues no es fruto de la casualidad, ni es un milagro. Todos los que estáis en el deporte y por tanto todos ustedes saben perfectamente que el deporte de alta competición no se mide en milagro, sino se mide en muchísimo trabajo de muchísimos años. Al alto rendimiento solo se llega trabajando muchos años, muchas horas al día. Bien, pues con esto lo que quiero es expresar un ejemplo real, un ejemplo de lo que es hacer una planificación a muy largo plazo. Como veis aquí, el plan estratégico del bádminton español, que va más allá incluso de la Federación Española de Bádminton, es del bádminton español y por tanto de todas las entidades que pueden influir sobre el desarrollo del deporte.
tiene 6 grandes ejes estratégicos. Y cada uno de esos ejes estratégicos, el primero vinculado con la promoción, el segundo vinculado con la tecnificación y el alto rendimiento, el tercero con la formación, el cuarto con la competición y los eventos a nivel nacional e internacional, el quinto con la comunicación y el sexto con los, digamos, recursos económicos. Todos ellos tienen además un desarrollo muy explícito, por poner un ejemplo, del primero, ¿verdad? Desarrollar y expandir el bádminton en todos los ámbitos, convirtiéndolo en el deporte escolar por excelencia, pues tiene 4 grandes programas. Y cada uno de esos programas a su vez tiene una serie de proyectos. Y esos proyectos unos subproyectos, y esos subproyectos una serie de actuaciones. Y todo eso se ha hecho con una perspectiva a muy largo plazo. Es decir, este proyecto es de 12 años. De hecho, los resultados han llegado incluso antes de lo que inicialmente nos esperábamos. Hemos tenido una campeona del mundo en el año 2014. Nuestro planteamiento era: tenemos que estar en disposición de luchar por medallas en los Juegos Olímpicos del 2020, aunque probablemente ya en el 2016 también podamos hacerlo. Y evidentemente, después del resultado obtenido, es nuevamente un gran objetivo para nosotros. En definitiva, lo que os quiero expresar aquí es que la planificación estratégica es un largo camino, pero es un largo camino que tiene que estar basado en un proceso muy bien diseñado, sobre la base de un equipo humano y de una serie de recursos económicos que nos permitan ir dando esos pasos y esos saltos y ir cumpliendo los objetivos en el camino para llegar a alcanzar ese sueño. Si no hubiéramos sido capaces de definir pues todo el proceso de los objetivos de alta competición en función, fijaros, de la edad, de los diferentes años hasta el 2020, ¿verdad? Y de las distintas fases que, con las diferentes estructuras que tenemos en nuestro país, a nivel escolar, a nivel de los centros de tecnificación deportiva, a nivel del centro de alto rendimiento que tenemos en Madrid, pues cuáles van siendo los objetivos a alcanzar en cada una de esas fases. Si no hubiéramos sido capaces de diseñar esto y hubiéramos sido capaces de soñar, ¿verdad?, esto no hubiera pasado. Es decir, no hubiéramos tenido una campeona del mundo. Y además, porque me gusta mucho esta frase, porque ella la utiliza, ella la tiene puesta en su Facebook y en su WhatsApp, y dice: yo puedo porque pienso que puedo. Y al final consiste en no abandonar los sueños. Nadie hubiera creído que una española en bádminton podría llegar a ganar a la potencia asiática y a la China, como ha ocurrido en este año. Bien, pues en definitiva, la planificación estratégica se basa en todo este proceso. En un proceso de carácter estratégico, de carácter táctico, operativo, ejecutivo y de aquellas actividades inmediatas que se basan en tareas, actuaciones, proyectos, programas y planes, con todos estos objetivos y por tanto con diferentes niveles de comprensión. Y eso es lo que hay que hacer. Y este, por ejemplo, pues sería uno de los casos, el caso que hemos desarrollado en la Federación Española de Bádminton, con los diferentes ejes, con los programas, los proyectos, los subproyectos y la actuación. Otro ejemplo similar, y ya no nos vamos a parar, pues sería el plan estratégico de la Universidad de Invierno, donde también se definieron 6 ejes. A mí me gusta el 6. 15 programas, 54 proyectos, 43 subproyectos y 109 actuaciones. Todo eso, lógicamente, en un desarrollo muy explícito de cada una de esas actuaciones. Bueno, ahí serían los 6 ejes estratégicos, igual, ¿vale? Cada eje con los programas y luego cada programa con sus proyectos. Bien, pues la política deportiva del Perú, según la definición teórica del plan estratégico, realmente está bastante clara. La gran pregunta es: ¿esto se puede hacer solo? No se puede hacer solo. ¿O somos capaces de unir todas las sinergias que entre todas las entidades vinculadas al deporte de manera directa o de manera indirecta y conseguimos esa gran alianza? ¿O realmente es difícil alcanzar el desarrollo que el deporte puede llegar a alcanzar en este país, particularmente utilizando como vehículo los Juegos Panamericanos?
Y fijaros, yo quiero ir terminando, antes de poner un vídeo final, si no da tiempo y si Paco nos permite, ¿no? Volviendo a las conclusiones que ya os expusieron al principio de la jornada. Fijaros que resulta curioso que en las conclusiones sobre el futuro de la gestión deportiva del Perú, a mí me resulta muy interesante ver cómo una de ellas se puede convertir en la herramienta que permita conseguir las demás. Y son precisamente los Juegos Panamericanos. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva la clave del éxito es la planificación del deporte y por tanto lo que deberían de aplicarse todos los que tienen responsabilidad política y de gestión deportiva en este país es la alianza estratégica entre todos los actores clave. Y os voy a leer literalmente. El entorno ideal sería aquel en el que los conflictos internos sean mínimos, con una alta coordinación entre todos los actores y estamentos que conforman el sector deportivo a nivel estatal, regional y local, trabajando en una misma dirección, con una planificación a largo plazo que permita y asegure un alto apoyo público-privado en la consecución de recursos, de auspicios, que han de ser gestionados con la máxima optimización y eficiencia, incrementando la credibilidad de las entidades implicadas y sus gestores. Y esto es lo que debe de pasar para que el legado de los Juegos Panamericanos perdure durante décadas. Y si eso es así, al final conseguiremos que el deporte sea cada vez más importante en la sociedad peruana, como en las sociedades modernas de otros países, que se dé un sistema articulado, que hoy no existe, y que es una clave para poder alcanzar el éxito, que los problemas de la gestión pública se reduzcan porque haya un vínculo público-privado que permita tener más autonomía en la gestión del deporte y, por supuesto, que haya infraestructuras deportivas, no solo de alta competición, vinculada a las propias actividades o a las propias infraestructuras de los Juegos Panamericanos, sino una política a largo plazo de desarrollo de infraestructuras deportivas para la masificación del deporte. Y eso se va a hacer gracias a que haya más gestores deportivos y mejores. Por eso ustedes están aquí hoy, para ser mejores, y también espero que la iniciativa que se ha puesto en marcha con este proyecto y con esta sesión permita que en el futuro haya universidades o entidades que lideren la formación de los gestores deportivos que el Perú va a necesitar de manera, digamos, inminente. Así que animaros o animarles a que sigan trabajando en esa dirección, pero sobre todo animarles a que aprovechen la oportunidad. Posiblemente no haya otra para el desarrollo del deporte en Perú, como serán los Juegos Panamericanos. Para terminar, entonces, ponemos el vídeo, ¿no? ¿Sabemos dónde está el vídeo? Bueno, este vídeo, en definitiva, lo que pretende es resumir y reflejar lo que podría ser el proceso de planificación estratégica, porque en definitiva lo que hacemos cuando nacemos, primero ayudados por nuestros padres y después directamente por nosotros, es planificar nuestra vida. Y planificar nuestra vida consiste en ser inteligentes estratégicamente, en dar los pasos adecuados para alcanzar esos sueños que normalmente vamos definiendo a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida. Y yo creo que este vídeo posiblemente algunos lo hayáis visto, pero refleja muy bien el resumen de lo que yo quería expresar y además es tan motivador que viene muy bien volver a verlo en el caso de que vaya. Esta es tu línea de vida. Ahora estás en el presente. Has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea: no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra. Lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente.
Y si te paras a pensarlo, te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado. Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca. En general, desde pequeños nos enseñan multitud de conocimientos, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tildado por muchos de prepotencia. Hijo, lo que hay que hacer es trabajar duro, sacrificarse y aceptar tu destino. Soñar despierto es una pérdida de tiempo. Tampoco faltará quien te recuerde que eso es como el cuento de la lechera. Curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar. Una pena, porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo. Te puede ir muy bien en el futuro. Todo depende de lo que tú creas. Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de zona de confort. Esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas. En ella las cosas te resultan conocidas y cómodas, sean estas agradables o no. Por ejemplo, estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort, porque es lo que conoces. Que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort, porque es lo que conoces. Que disfrutes o pelees con tu pareja es zona de confort, porque es lo que conoces. Tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort. Alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje. Esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo. Y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos, tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes. Es la zona donde observar, experimentar, comparar, aprender. Hay personas a las que esto les apasiona y por ello frecuentan su zona de aprendizaje. En cambio, a otras les asusta y para evitarlo se mueven únicamente dentro de su zona de confort. Salir de ella lo consideran un peligro. Más allá de tu zona de aprendizaje está la que llamamos la zona de pánico o la zona de no experiencia. Aquellos que no quieren que la transites, que suelen ser los que nunca salen, dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas. Es como Finisterre, más allá se acaba el mundo. No salgas, que va a ser terrible. ¿Y si te sale mal? Ya, pero ¿y si me sale bien? Esto último lo dicen solo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica. La zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas que aún no conoces porque todavía no has estado allí. Es la zona de los grandes retos. Hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás, que su zona de confort desaparece. Esto es falso. Al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. A perder lo que tienes, o aún peor, a perder lo que eres. Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa. Operan como dos fuerzas opuestas. La primera te hará de ti hacia tu zona de confort y la segunda te hará avanzar hacia el exterior. Para poder avanzar tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos. Te toca por tanto trabajar la tensión emocional y especialmente los miedos que provoca salir de la zona de confort. Miedo al que dirán, miedo a fallar, miedo al ridículo y a la vergüenza. Deberás reconocerlos y enfrentarlos. ¿Te preguntas cómo puedes hacerlo? Cree en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti. Al gestionar correctamente tus miedos, crecerá tu autoestima y esta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades. Así podrás elegir mejor tu objetivo, tener claro cuál es tu sueño, buscar un qué que te motive. Luego compararás tu punto de partida con tu destino y es fácil que sientas como si encogieras. Es normal.
estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender. Te será útil recordar tus orígenes, tus valores y tus principios y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida. Para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional, será conveniente que pienses en tu visión personal. ¿Qué hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño? En cuanto transformes tus prejuicios limitantes, confíes en ti y en tu sueño y entiendas por qué y para qué lo haces, habrá llegado el momento de pasar a la acción y dejar atrás tu zona de confort. Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable, que pienses que es arriesgado. No pasa nada. Eres humano y no lo sabes todo. Estás aprendiendo. Enhorabuena. Estás avanzando hacia tu sueño. Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia es volver a tu zona de confort, a por los recursos personales que sin duda tienes y que con las prisas olvidaste utilizar. Coge los necesarios. Ten paciencia con tu preparación, confianza en tu objetivo, prepara bien tu estrategia, sé perseverante y positivo, y antes de lo que te imaginas, tu sueño se habrá hecho realidad. ¿Te atreves a soñar? Innovation. ¿Os atrevéis a soñar entonces?